Necesito un fusil. ¡O dispararemos! ¡No os retiréis! ¡Ni un paso atrás! ¡No habrá piedad! ¡Dispararemos a los desertores! ¡Fuego! ¡No hay piedad para los traidores! Uníos a vuestros camaradas alemanes. Ellos comprenden vuestro sufrimiento y se preocuparán por vosotros más que vuestros propios oficiales, que solo os están enviando a la muerte. El Tercer Reich no es vuestro enemigo. El enemigo es el sanguinario Stalin y su pandilla de bolcheviques. Ellos han acabado la guerra. Bueno, acabada esta escena inicial de la película Enemigo a las puertas, que como os dije me parece una de las mejores recreaciones de esta batalla de Stalingrado, vamos a terminar de ver el año de 1942 con otra de las operaciones llamadas a cambiar el rumbo de la guerra y que junto con la batalla de Stalingrado, la batalla de Midway en el Pacífico, van a abrir otro frente de preocupaciones para las potencias del eje. Como os dije, cuando Alemania ocupa Francia, se forma un estado títere, la Francia de Vichy, que se va a ocupar de gestionar los dominios coloniales de Francia. Contra estos dominios coloniales se organiza a partir de 1942 la denominada Operación Torch, en noviembre de ese año, que desde el Atlántico, de la costa marroquí atlántica y desde el Mediterráneo, se organizan tres fuerzas de ataque, como veis en el mapa, la Fuerza de Tarea Occidental,
central y oriental, en la que soldados norteamericanos y británicos van a ocupar todo el territorio de las colonias francesas del norte de África, permitiendo así colocar una cabeza de puente adicional, de tal modo que las fuerzas del eje, el Africa Corps y las fuerzas italianas, se van a ver rodeadas ante la presión que desde el este, desde Egipto y desde el oeste van a sufrir, hasta tener que abandonar el continente africano y a la vez permitir el salto desde el continente africano hasta Italia, que va a ser otra de las grandes operaciones que veremos en el año siguiente. La resistencia que van a oponer las fuerzas francesas bajo mando de Vichy va a ser relativamente escasa, con lo cual los aliados anglo-norteamericanos no tienen problemas en ocupar estas posiciones. Aquí veis imágenes previas al desembarco en África de los soldados norteamericanos y el desembarco en las distintas playas escogidas para el efecto. Como decíamos, la escasa resistencia que van a ofrecer las tropas coloniales va a dar paso a la última etapa de la guerra, la que se extiende desde 1943 hasta la derrota final de Alemania y de Japón, y que va a venir marcada por la iniciativa aliada. Si hasta este momento habíamos visto que eran los alemanes y los japoneses los que marcaban el ritmo de la guerra, ahora, tras esos cambios experimentados en el año 1942, van a ser las potencias aliadas las que dominen todos los escenarios. Entre 1943 y 1945 se van a producir la batalla de Kursk, la batalla más grande de carros de combate de toda la historia, el desembarco de Sicilia, que va a suponer la apertura de lo que se conoce como el Segundo Frente Europeo, forzando a Alemania a tener que dedicar sus esfuerzos bélicos no solo al frente oriental, donde está luchando con la Unión Soviética y donde se están produciendo los encuentros más duros, sino también a el frente meridional, porque a partir de Sicilia se invadirá Italia y se abrirá, como digo, un segundo frente. Un segundo frente que se consolida con el desembarco de Normandía en junio de 1944, que es la primera etapa de la recuperación de Francia, de la liberación de Francia y del cercamiento definitivo del Tercer Reich, que apenas podrá resistir 8 meses desde el triunfo del desembarco, algo más, hasta mayo de 1945, cuando finalmente, ante la presión conjunta de los aliados en el este y en el oeste, se rinda. En Europa la guerra acaba, como decimos, en mayo de 1945, tras la invasión de Alemania por parte de norteamericanos, británicos y soviéticos por el este, y el conflicto en el Pacífico se extiende un poco más hasta septiembre de 1945, cuando finalmente se rinda con alguna condición el Imperio japonés. La batalla de Kursk es, como decimos, la mayor batalla de carros de combate de toda la historia. Supone un nuevo revés para las fuerzas del eje, que ante su nueva ofensiva que van a iniciar en el verano del 43, con el que se pretende resarcirse de la derrota de Stalingrado, tomarán nuevamente la ciudad de Kharkov, en el extremo de Ucrania, y sin embargo los soviéticos van a ofrecer una durísima resistencia, donde vamos a ver intervenir varios millares de carros de combate, tanto Panzer alemanes como T-34 soviético, en un conflicto que va a frenar ese avance alemán y que además los alemanes van a verse obligados a luchar en dos frentes, porque mientras se está produciendo esta batalla se tiene noticia
del desembarco aliado en Sicilia, ese salto desde el norte de África a la mayor de las islas del Mediterráneo y desde ahí a la conquista del régimen fascista de Italia. Aquí veis imágenes de esa batalla de Kursk, de un Panzer con tropas de infantería. Aquí son tropas soviéticas, ejemplos de tanques soviéticos destruidos en la batalla o tanques alemanes también destruidos en ella. El desembarco en Sicilia va a iniciar, como digo, la apertura de un segundo frente en Europa que va a dificultar y mucho las posibilidades de resistencia de los ejércitos alemanes, que hasta ese momento utilizaban el oeste de Europa como un retiro, un descanso para aquellas unidades más castigadas en la lucha en el frente ruso. El salto se produce desde Túnez y la conquista de Sicilia va a precipitar una respuesta en Italia que va a provocar la caída de Mussolini. El Gran Consejo Fascista va a ordenar el arresto de Mussolini y el rey va a iniciar una negociación con los aliados, lo que obligará a intervenir directamente a Alemania en Italia. Aquí veis imágenes de los preparativos en Sicilia, de la toma de Sicilia, los preparativos en Túnez, los distintos carros de combate que se van a ir embarcando en los transportes, y el desembarco en las playas de Sicilia. Este desembarco va a estar comandado por los generales Patton por parte norteamericana y Montgomery por parte británica. A la explosión de uno de los cargueros que se encontraba en este tránsito de tropas, y aquí veis cómo el desembarco, como había pasado también en el norte de África, no va a encontrar gran resistencia. Sin embargo, como decía, la destitución de Mussolini, el arresto de Mussolini, va a provocar una reacción, una operación de los alemanes en Italia, una acción de comando que va a liberar a Mussolini y va a reponerlo en el poder en lo que se va a conocer como la República Social Italiana o República de Salò, ocupando el territorio al norte de Italia. El sur de Italia va a ver la resistencia al avance de los soldados británicos y norteamericanos por parte sobre todo de fuerzas alemanas que, como veis ahí indicados en el OZAP y el OZAC, también se van a encargar de ocupar esos territorios del norte de Italia. De tal modo que el desembarco en Sicilia y la posterior avance por Italia va a provocar el colapso del régimen fascista y va a obligar a los alemanes a desarrollar una acción bélica de consideración también en este escenario itálico. Aquí veis fotografías del rescate, es una operación de comando de los soldados alemanes rescatando a Mussolini por orden expresa de Hitler, y la creación de esta República Social Italiana, donde va a seguir gobernando el dictador italiano, aunque en este caso ya con una presencia que no distaba mucho del carácter de Estado títere que podía tener la Francia de Vichy. Los italianos van a encargarse de la defensa de las posiciones, los alemanes de la defensa de las posiciones en Italia, y aquí vemos a soldados alemanes en Roma, y al general Meltzer pasando revista a las tropas de esa República Social Italiana.
En el este de Europa, todo el año de 1943, desde la batalla de Kursk y hasta el desembarco en Normandía, los soviéticos van a ir progresivamente recuperando posiciones, expulsando hacia el oeste a los alemanes, a la vez que presionaban a los aliados anglosajones para que abrieran de manera definitiva ese segundo frente, ese frente occidental, con un desembarco masivo en Occidente. Ese desembarco va a ser la denominada Operación Overlord, lo que se va a conocer como el desembarco de Normandía, que tuvo lugar el 6 de junio de 1944 y que supone la ocupación de una serie de cabezas de playa en la costa norte de Francia, en Normandía, para permitir, a partir de ese dominio de esa zona, permitir, como digo, el traslado de un ejército de alrededor de 1 millón de soldados e iniciar las operaciones dirigidas a liberar Francia del control de los alemanes. La posibilidad de una invasión por parte de los aliados anglosajones al norte de Francia era algo previsto por los alemanes, que habían desarrollado toda una serie de defensas, las denominadas como el Muro del Atlántico, y que se concentraban principalmente en el puesto más cercano de Calais, donde el paso entre Gran Bretaña y el continente europeo es más corto. Al frente de este Muro del Atlántico se va a colocar al mariscal Rommel. El desembarco de Normandía va a tener lugar, sin embargo, en otro territorio más alejado de las costas británicas que la ciudad de Calais. La preparación va a ser una preparación compleja, porque se trataba además de ocupar un territorio difícil, porque la resistencia en este caso va a ser mucho mayor que la encontrada en Italia, en Sicilia o en África, y se eligió el territorio de las playas del norte de Normandía. Los aliados, tanto norteamericanos como canadienses y británicos, se van a concentrar en distintas zonas del sur de Inglaterra, en lugares que tenían puntos de desembarco diferenciados con nombres clave que varían en función de si se tratan de norteamericanos, que van a llamar a sus lugares de desembarco Utah y Omaha, y los británicos escogerán Gaul y Sword, y los canadienses June. Estos nombres clave identificaban a una serie de playas en la costa de Normandía, y el problema principal era desviar la atención de los alemanes de este punto, haciéndoles creer que el desembarco se iba a producir en torno a Calais. Para ello se van a crear toda serie de acciones de distracción, desde la erección de toda una serie de ejércitos fingidos, inflables, que fingían, como digo, movimientos de tropa en las cercanías de Dover, hasta la creación de un ardid en la que se depositó el cuerpo de un marinero a la deriva en las cercanías de España, con información falsa de que el desembarco se iba a producir en Calais, con la creencia de que esa información iba a llegar, como efectivamente sucedió, al alto mando alemán. No obstante, el desembarco de Normandía, que se va a concentrar en el lugar donde veis, vendría precedido por un intento de suavizar las defensas mediante ataques aéreos y traslado de soldados aerotransportados, la sexta división aerotransportada, que saltarían en paracaídas en la retaguardia de estas posiciones para, como digo, suavizar las defensas, y posteriormente las tropas de las distintas
naciones asaltarían las playas convenidas. El desembarco de Normandía va a tener que retrasarse en al menos un par de ocasiones como consecuencia del mal tiempo que imperaba en el canal en junio. Pensar las dificultades de tener concentrados a varios centenares de miles de hombres que esperan un asalto inminente, pero que se va atrasando, las dificultades que eso plantea. El desembarco va a tener lugar en distintas playas, en la costa que va desde la altura aproximadamente de Caen, la capital de esta zona de Normandía, de la provincia de Calvados, hasta aproximadamente unos 60-70 kilómetros hacia el oeste. Las dificultades que van a encontrar los distintos aliados en cada una de estas playas va a estar condicionada por muchas casualidades, desde el tiempo, las condiciones climatológicas que van a favorecer o no la posibilidad de ese debilitamiento de las defensas con bombardeos previos, algo que, por ejemplo, en la zona de la playa de Omaha no va a poder hacerse por las dificultades que planteaba el tiempo, o por los efectos de las mareas que en algunas ocasiones, como pasó en Utah, alejaron a los soldados norteamericanos de los lugares donde se concentraban las mayores defensas. El lugar donde el desembarco va a ser más complicado va a ser en la denominada playa de Omaha, donde el día del desembarco van a morir más de 3.000 soldados norteamericanos. Lo que acabáis de ver, esa línea punteada, es el plan que los aliados habían desarrollado de hasta dónde tendrían que haberse ocupado, hasta dónde tendrían que haber ocupado en el primer día del desembarco. Como veis, los nombres aparecen en la zona del mar: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, como zonas de desembarco. Las más occidentales corresponden a los norteamericanos, las más orientales a los británicos y canadienses. La acción se iniciaba, como habéis visto, con bombardeos en las horas previas al desembarco, que tenían como misión desgastar esas posiciones que están indicadas en la costa, donde se concentran las defensas del muro del Atlántico. Como habéis visto, en la zona central, donde corresponde a la playa de Omaha, no he puesto aviones porque ahí, por las condiciones climatológicas, los bombarderos van a ser, como digo, vamos a verlo, van a ser muy escasos. El desembarco se va a ver apoyado por los dos ejércitos, el primer ejército que manda Bradley y el segundo ejército de Dempsey, por el fuego de los barcos de guerra, pero eso no va a debilitar de manera notable las defensas costeras, que van a ir desembarcando en barcazas y dirigiéndose a los lugares previstos. Sin embargo, la resistencia alemana va a ser mucho mayor de lo que los aliados esperaban. Como veis, esto que ha salido en el mapa es el indicador de hasta dónde llegaron en ese primer día, muy lejos en todos los sectores, aunque menos en la zona de Gol y de Juno, de lo previsto por los planes iniciales.
¡Despejad la rampa! ¡30 segundos! ¡Que Dios os guíe! Hilera de babor, hilera de estribor. Avancen rápido evitando los escudos de mortero. Entre uno y otro quiero ver mucha playa. 5 hombres es un chollo. Uno es tirar munición. Que no emplearé en las armas. Cada uno a lo suyo y con decisión. Nos veremos en la playa.
nada. ¡Y síganme! ¡No! ¡Batallones de valores, señor! Tengo que indicar estos obstáculos y abrir brechas para los carros. ¡Los querido, piquen el canal! ¡Esto órdenes, señor! ¡Tiene que marcharse! ¡Tengo que volar este obstáculo! ¡Vamos, Briggs! Bueno, dejamos aquí tema por hoy y ya mañana terminamos de ver el desembarco de